Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Majo y hoy vamos a estar hablando nuevamente de esta maravillosa novela coreana que se llama Debajo del roble, que como sabéis tiene su webtoon que sigue en publicación, aunque la novela ya está terminada. Para aquellos que todavía no habéis leído las novelas completas o que no sabéis dónde leerlas, tenéis abajo en la cajita de descripción y en el comentario que voy a dejar fijado todos los links oficiales para poder leerlas. Y aquellos que no os gusta leer en lo absoluto, tenéis un vídeo explicando en el canal dónde leer las novelas de Debajo del roble y otras novelas, y además tenéis también otro vídeo explicativo, tutorial más bien, de cómo haceros la cuenta en Readly para poder estar al día con todo esto. He de decir que en este vídeo, pese a que se trata básicamente de las razones por las cuales estas novelas son tan adictivas, vamos a tener spoilers. No voy a hacer demasiados, voy a tratar de ir lo menos posible hacia los temas de spoilers, pero sí que es cierto que no podemos hablar de por qué estas novelas son tan adictivas sin contar algunas cositas por aquí y por allá. Así que si todavía no te has leído todas las novelas o no quieres que te arruine algunos de los pasajes de las novelas, te recomiendo que esperes a terminarlas para ver este vídeo. Pero si te gustan los spoilers y vives por los spoilers como mucha gente, te puedes quedar y averiguar por qué estas novelas te van a volver loco o loca y por qué te vas a convertir en adicta, porque es básicamente casi imposible que alguien que las haya leído completamente no se haya vuelto adicto. De verdad, yo no conozco tanto hombres como mujeres, a pesar de que estas novelas son claramente escritas, o sea, fueron escritas básicamente para público femenino. También, como siempre, tengo que avisar que en este vídeo no hay guión, porque esto es básicamente una discusión y una conversación entre amigos, aunque muchos, por no decir todos, lo vais a ver en diferido y vas a hablar conmigo, así sea en la tele o en el ordenador, vais a hablar conmigo a través de esto, pero en cualquier caso a mí me gusta que sea así un poquito más distendido, así que ya sabéis, si en algún momento me pego, me trabo, me confundo palabras o lo que sea, ya sabéis por qué es, porque aquí no hay guión, Majo es así, así que disfrutad tal cual me sale todos estos vídeos. Calculo que este vídeo no va a ser particularmente corto, porque según me ponga a hablar yo creo que se va a alargar un poquito, así que si no lo has hecho todavía, te recomiendo coger un poquito de agua o ponerte cómodo, o donde sea que me estés escuchando, ya sea en el coche o donde sea, pues eso, ponte cómodo porque esto se va a alargar probablemente, no sé cuánto, pero se va a alargar. En cualquier caso, vamos a empezar con el vídeo y vamos a empezar un poquito por mi experiencia con estas novelas. A ver si vosotros habéis tenido una experiencia parecida, que creo que muchos sí, pero bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que no había leído nada coreano, absolutamente nada. Bueno, no puedo decir absolutamente nada tampoco, porque tengo por ahí algún manga coreano, ¿vale? Pero sí que es cierto que no suelo consumir o no solía consumir mucha literatura coreana, prácticamente ninguna. Durante la carrera ya sabéis que yo estudié estudios de Asia Oriental, me especialicé en japonología, o sea, hice toda la especialidad en Japón y de hecho hice el máster en Japón, pero en cualquier caso, Corea sí que era mi segunda lengua, pero no estaba como yo tan puesta cuando estudié mi carrera, ni tampoco me atraía tanto a esa parte de Asia, ¿no? No me atraía tanto la cultura coreana, entonces sí que había leído algunas cosas en la carrera, algunas novelas clásicas y alguna cosita más, pero la realidad es que yo no había leído realmente nada actual coreano, ni tampoco solía gustarme demasiado no sé, había algo como que no conectaba yo realmente con la literatura coreana, bien sea en manga, bien sea en literatura, ¿no? Sin embargo, curiosamente, siempre he estado muy cerca de los doramas coreanos y me gusta mucho la manera de narrar audiovisual de los coreanos. Me gustaba mucho, de hecho, ya he visto muchísimos doramas. Si queréis, en algún otro vídeo os puedo recomendar mis grandes favoritos, porque los hay, o sea, tengo grandes historias favoritas dentro de los doramas coreanos. Pero bueno, el caso es que yo estaba, pues eso, más o menos puesta en todo esto de la literatura coreana y tal, sabía que existía y tal, pero realmente nunca me había puesto a leer nada. Sin embargo, a lo largo de la pandemia
Yo, como muchos, como os digo, siempre tengo más trabajos que la Barbie y he tenido más trabajos que la Barbie, pero en uno de esos múltiples trabajos, que era precisamente como agente de viajes para mercado asiático, con la pandemia mi trabajo se fue, os podéis imaginar, un poquito a la mierda, me quedé en paro y empecé a hacer otras cosas, ¿no? Empecé a trabajar de traductora, empecé a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estaba más libre porque no estaba trabajando 40 horas a la semana, o 48 más bien, porque entre ida y vuelta y ya sabéis. O sea, en vez de estar tantísimas horas fuera, pues estaba mayoritariamente, el tiempo estaba en mi casa. Y sí que es cierto que cuando yo descubrí Debajo del Roble, ya había vuelto a trabajar. Yo ya estaba trabajando a tiempo parcial. Mi propia agencia me había vuelto a recontratar, pero a tiempo parcial porque todavía no había suficiente negocio como para podernos tener a todos a tiempo completo. Entonces es en este tiempo en el que yo, una mañana que había muy poquito trabajo porque era verano y en España normalmente no se recibe tanto grupo asiático ni tanto grupo en general a lo largo del verano, porque es mucho más turismo nacional. Y bueno, no os voy a hablar de mi trabajo, pero básicamente tenía un momento más tranquilo en el trabajo, y en esto que un ratito pues estaba viendo el móvil entre que me entraba trabajo y no, y descubrí este anuncio de Manta de Debajo del Roble, del webtoon, no de las novelas, del webtoon. Y el anuncio, que creo que está todavía disponible en YouTube, lo podéis ver, básicamente hablaba pues de una historia de una mujer, de Maxi, que era tartamuda y que pues había sido obligada a casarse con Riftan, que he puesto esta foto porque es una de las razones por las cuales estas novelas son tan adictivas. Pero vamos, básicamente la manera que tuvieron de hacer ese spot publicitario fue brillante. Porque no solamente ya te muestran, pues es un personaje vulnerable que es obligado a casarse con una persona que no conoce, sino que ya te dan distintos puntos sobre la historia, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho las historias de fantasía. Perdón, no tanto de fantasía medieval, no había leído tanto de fantasía medieval últimamente. Sí que es cierto que siempre he estado muy cerca de la fantasía medieval, pues como El Señor de los Anillos y este tipo de literatura, ¿no? Sin embargo, no había leído nada últimamente del tema. O sea, como os digo, he sido muy fanática de la literatura de fantasía y de la literatura también de fantasía medieval, pero llevaba una temporada como que no. Y este spot como que me volvió a decir, digo, mira, una cosa de fantasía medieval, personajes que ya de por sí tienen, pues este en concreto tiene una discapacidad, un personaje que además, por lo que contaban en el spot publicitario, ya podías entrever que estaba siendo tratado bastante mal por su padre. Y vamos, me picó la curiosidad. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a descargarnos esta aplicación, a ver qué es esto. Vamos a darle una oportunidad, porque bueno, los manguas, los cómics se leen rápido y, como os digo, yo tenía algo de tiempo que matar. Empiezo a leerme la cosa y me empieza a enganchar mucho. Y el manga, la verdad es que ya estaba bastante avanzado, no, pero a mí me parecía que estaba bastante avanzado, porque ya tenía, creo que, 2 temporadas de las del manga, o sea, ya tenía varios capítulos. Y básicamente donde me dejó el manga me dejó fatal. No recuerdo exactamente el punto en el que me deja, pero me dejó fatal. Tanto es así que yo me pongo a ver en internet, pues, qué es esto y de dónde sale. Y para buscar un poquito más de información, en plan de, oye, si hay algo más, si no. Y me doy cuenta de que esto está basado en unas novelas. Y dije, ok, pues si hay novelas, yo quiero leerlo porque me ha quedado, o sea, me ha dejado fatal. Y yo necesito saber qué es lo que le pasa a estos dos personajes. y nada, Majo se pone a leer las novelas. Termina su jornada laboral, porque sí que es cierto que terminé, o sea, el manga me lo fui leyendo poco a poco, según estaba en mi jornada laboral y tal, y luego me fui a comer, lo típico, ya terminó mi jornada, y empecé a leerme las novelas. La novela, la primera temporada, las primeras 5 novelas, creo que me las leí en un día y medio, me parece, una cosa así. No fui más rápido porque tenía que dormir, porque a la mañana siguiente tenía que levantarme temprano para trabajar y esas cosas, pero bueno, la leí en un día y medio. Se me acabaron, me dejaron terriblemente mal.
Y yo dije, no había traducción de la segunda temporada, no existía. Y yo dije, esto no puede ser, o sea, a mí no me puedes dejar así, o sea, no me puedes dejar con el final de la primera temporada y esperar que Majo se quede tranquilita viendo a ver qué es lo que pasa. No, o sea, el final de la primera temporada, chicos, ya lo sabemos todos, es un dolor increíble. O sea, Riftan diciendo te mentí al barco, gritando, en plan, no era verdad, Max siguiéndose. Todas estas emociones después de todo lo que veníamos, de todo lo que había pasado en la primera temporada, era como no puede ser, a mí no se me puede dejar así, no es posible. Yo ahí ya me estaba dando cuenta de que estaba un poquito enganchada, no voy a decir adicta, que también, pero un poquito como enganchada. O sea, yo estaba ya a un nivel que no era muy normal. Entonces, bueno, con todo esto yo dije, no me puedes dejar así, vamos a ver cómo diablos encuentro dónde está la segunda temporada, porque yo necesito encontrar la segunda temporada. Entonces encontré que la segunda temporada estaba en coreano y estaba en esta plataforma que se llama Ridi. Pero no era fácil entrar en Ridi, porque primero que, como todos sabéis, coreano era mi segunda lengua dentro de la carrera, pero mi nivel de coreano no es ni por asomo el mismo nivel que tengo de japonés, pero ni muchísimo menos. Porque para empezar no he vivido en Corea, en Japón sí he vivido, pero y básicamente además el coreano es un idioma que tiene una pronunciación muy distinta y que pese a que es muy fácil aprender a leerlo, yo no conocía tantísimo vocabulario como puedo conocer de japonés o de inglés o de cualquier otra lengua, ¿no? Pero de coreano particularmente yo tenía un nivel bastante bajito. Entonces, bueno, dentro de mi poco coreano y gracias un poquito al traductor de Google, me di cuenta de que, claro, de que para conseguir hacerme la cuenta en Reddit, aparte, tenía que hacer que garantizarle a la sociedad coreana que era mayor de edad, que lo soy desde hace muchos años. Entonces, empecé todo este proceso que se me hizo largo y tedioso, porque realmente creo que no había entonces, o yo no encontré ningún tutorial que me dijese bien cómo hacer todo esto, cómo conseguir la membresía. Pero bueno, Majo lo intenta, lo hace, lo saca, manda su pasaporte para demostrar que es mayor de edad. Y a todo esto ya sabéis que tardan un poquito en Ridi en dar la validación de la edad. Suelen tardar entre 24 y 48 horas, ellos dicen. Conmigo tardaron menos, pero yo estaba muy ansiosa por saber qué era lo que pasaba con la segunda temporada. Mucho. Y a mí ese día se me hizo eterno. Pero eterno. O sea, yo recuerdo que me hice la cuenta de Ridi por la noche, porque me había terminado las novelas esa misma noche, y a la mañana siguiente estuve trabajando, pero constantemente mirando, a ver, refrescando la pantalla, a ver si ya por fin me dejaban ver la novela. Y no fue sino hasta creo que las 6 o así de la tarde del día siguiente, de haber mandado el pasaporte, que me dieron el acceso. Esto, cuando me dieron el acceso, creo que no tardé ni 10 minutos en comprar todos los capítulos que había, que en ese punto no estaba todavía la novela terminada. O sea, estuve bastante tiempo junto con las chicas en el Discord disfrutando de los capítulos que iban saliendo semana a semana. Y me leí todo lo que había de la segunda temporada. Afortunadamente, creo que yo me quedé en la segunda temporada de lo que había hasta bastante después de la reconciliación que tenemos de Riftan y Maxi después de la fiesta, que ya hablamos de ella en el canal, ¿no? O sea, toda esa parte yo ya la había leído y ya me había quedado tranquila, ¿vale? Pero porque de verdad, os juro que hasta que esa reconciliación no pasó, hasta ese capítulo, yo estuve hasta las 4 de la madrugada leyendo. Y ahí fue cuando Majo dijo, yo creo que esto es adictivo. O sea, yo sospecho que esta novela es adictiva. Y yo ahí ya era una fan acérrima, me sabía todo, o sea, no podía parar de leer, no podía parar de releer. Cuando se me acabaron los capítulos, volví a leerme la primera temporada. Aquello fue... o sea, no sé cómo deciros. O sea, yo... Bueno, os lo podéis imaginar porque estáis todos seguro en el mismo barco. En cualquier caso, todo esto hizo, de hecho, que yo, precisamente por mi amor por esta novela y porque además empecé a leer otras cosas porque yo no me podía quedar
ya era como, bueno, ya han abierto la veda, necesito más novelas de estas que me hagan sentir tantísimo, necesito ver otras cosas, y fue ahí cuando empezó a fraguarse el canal. Mi primer vídeo, de hecho, fue cómo hacerse la cuenta en Ready, y de ahí empezó todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esta novela que nos vuelve locos a todos y que realmente hace que tengamos estas emociones y que nos dé, de verdad, o sea, nos den las 5, las 6, las 7 de la mañana, nos quedemos sin dormir? Mi marido se quedó sin dormir toda una noche. De hecho, la noche pre a que él diera positivo por coronavirus, porque esto, en esta casa, chicos, o sea, dimos hasta positivo la misma semana que nos volvimos adictos. Y mi marido, que ya estaba contagiado pero no lo sabía, se leyó todas las novelas una noche entera, que de hecho luego él me decía la mañana siguiente, y yo estoy muy cansado y tal. Yo decía, digo, no, será el COVID porque había estado en un concierto y tal. Y yo decía, no, será que no he dormido, que luego resultó ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero sí, hasta mi marido, que es un hombre, o sea, se quedó enganchado hasta las tantas de la madrugada con esta historia, y yo me volví totalmente loca. Bueno, y ahí sigo, porque bueno, ya aquí estamos. Hello. Hello, panda. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, pues yo tengo varias razones. Me vais a dar vosotros las vuestras en comentarios porque seguramente haya más. Pero para mí hay muchas razones. Primera, y muy importante, Suji Kim escribe de vicio. Y esto me refiero, Suji Kim escribe extremadamente bien. Recordemos que estas novelas son denominadas novelas ligeras. Son novelas que se publican no en libro, van capítulo a capítulo en una web que puedes conocer o no, pero básicamente son novelas que no son lo habitual, ¿no? Lo habitual es que tú vayas a una librería, compras una novela que ya está pasada por 800 editores y que ya está pues como apta para publicar, ¿no? Aquí es como más sencillo publicar en Corea, es un formato muchísimo más sencillo. Y hay novelas y novelas. Dentro de las novelas ligeras hay novelas que están mejor escritas y novelas que están peor. Esta probablemente sea una de las novelas ligeras, por no decir la novela ligera, que yo más he disfrutado a nivel literario. Porque el nivel que tiene Suji Kim a la hora de escribir es muy alto. Se ve claramente que es una persona que tiene notas, que escribe con notas y que tiene método y que ha aprendido método de escribir, y que es una persona además que lleva mucho tiempo escribiendo. Se nota muchísimo en la narración, se nota muchísimo porque sobre todo en la primera temporada es que literalmente esta mujer no da puntadas sin hilo, o sea, todas las cosas que te plantea tienen un porqué, aunque al principio no lo veas y aunque al principio parezca totalmente un dato, sí, curioso, pero bueno, dices, vale, me ha contado esto y ahí se quedó. No se quedó. Ese mismo dato que ves hoy, mañana lo vas a volver a tener y te lo va a llevar a un nivel totalmente distinto. Usa muy bien todo lo que son los giros literarios, los giros narrativos. Hay muchos giros que no te ves venir, que pensabas que a lo mejor podía haber tirado por ahí, pero no. También es una autora que no tiene miedo a hacer sufrir a los personajes principales en lo absoluto. Y no tiene miedo de hacerles pasar por baches emocionales muy difíciles. Es una escritora que es capaz de escribir perfectamente los diferentes caracteres que tienen los personajes y darles personalidad muy clara, muy, por no decir que creo, tengo que leerme bien la segunda temporada, pero me parece que en lo que es en el tema del desarrollo de los personajes es totalmente impecable, porque no hay personaje que yo haya dicho está fuera de personaje en algún punto, porque igual que hemos dicho a lo largo de estos vídeos, los personajes que ella crea son muy naturales y nos podemos sentir identificados con ellos porque tienen aristas, porque tan pronto hacen una cosa buena como hacen una cosa mala, como la cagan 50 veces y se vuelven a levantar para luego irse para atrás y volver a intentarlo y volver a tratar de solucionar el problema y otra vez vuelta atrás. O sea, es una dinámica muy natural. Y yo no sé si Suji Kim se habrá inspirado en alguien o porque hay varios autores que se inspiran en personas reales para hacer sus personajes. Yo no sé si esto ha sido el caso de Suji Kim
o si simplemente tiene un talento innato para ponerse en la piel de los personajes y poder transmitir tantísimas emociones dentro de los personajes. Pero de verdad, la primera razón por la cual estas novelas son tan adictivas es porque Suzy Kim es una maestra. Y no me cansaré de decirlo. Esa es la principal razón. Pero ya metiéndonos un poquito más en harina, en por qué... Porque claro, hay mucha gente que me dirá, pero a mí la narrativa me da un poco más o menos igual. ¿Cuál es la chicha de la historia? ¿Qué es lo que pasa en la historia? Pues la historia lo tiene todo para enganchar. Porque a priori parece una historia romántica, al uso. Una mujer, nada más, o sea, la primera parte que sabemos de la historia es que una mujer se casa con un hombre que no conoce, pero ya tenemos ahí la trama amorosa. ¿Cómo van a vivir esta relación estas dos personas? Ya por ahí tenemos el chisme de qué pasa ahí, qué pasa en la relación. Pero es que la relación no es más que el hilo conductor o el porqué, o no sé cómo llamarlo exactamente, pero es solamente una parte de la historia, porque en realidad, si bien es cierto que el romance en esta novela hace mucho, y básicamente todos vivimos por los momentos de Riften y Maxi y por Riften y Maxi, la realidad es que detrás de toda esa trama amorosa hay una trama brutal detrás, que implica guerras, que implica magia, que implica día a día cotidiano del día a día en un castillo, que implica política, que implica sociedad dentro de toda la política que hay, que implica celos, rivalidad, todo. Y volvemos a Suzy Kim siendo una maestra, dándole naturalidad a los personajes, pero es que también crea unos desarrollos de historia muy naturales y que uno se puede poner directamente en contexto rápidamente gracias a los escenarios que ella nos plantea y a los acontecimientos que ella nos plantea. Porque vamos a estar claros en la vida, esta historia empieza sin contar el punto de vista de Riften, que vendrá después. Pero realmente no es necesario leerse el punto de vista de Riften para ya quedarse totalmente enganchado con las novelas, ¿no? Y esto es porque, pese a que, claro, nos lo presentan así como que Riften se casa con Maxi después de haber vuelto de la campaña del dragón, ya sabemos que ahí hay monstruos. Si hay monstruos, hay conflicto. Y Riften es un caballero, con lo cual vamos a tener conflicto bélico. Bélico de la razón que sea, bien sea entre humanos, bien sea entre monstruos, y vemos al final que particularmente en estas dos primeras temporadas y última de momento, porque yo sigo creyendo que va a haber una tercera, pero bueno, de momento solamente tenemos la primera y la segunda. En estas dos primeras temporadas es que solamente ha habido conflicto de monstruos, pero detrás se ve una clara potencialidad de conflicto bélico, que además nos lo cuentan, o sea, nos lo dejan un poquito ahí entrever en el final de la segunda temporada. Pero bueno, ya tenemos ahí el conflicto lanzado. Y podría haber sido claramente simplemente una historia en la que la mujer se queda en el castillo y una novela de caballería al uso, ¿no? En la que el caballero va y vuelve de campañas y la mujer, lo que le pasa en el castillo y todas estas cosas. Se podría haber quedado ahí. Pero la realidad es que no se quedó ahí. Porque en el momento en el que Maxi empezó a tener sus poderes mágicos, que esa es otra de las grandes razones por las que yo creo que engancha esta serie de novelas, porque no solamente tenemos un personaje fuerte como Riften, que es el líder de los caballeros y básicamente uno de los pilares de este reino a nivel de seguridad, básicamente. No solamente tenemos a Riften, sino que Maxi, que en origen era como una persona muy vulnerable, una persona con muchas carencias afectivas y con este problema además de discapacidad con el tartamudeo. Maxi, en el momento en el que le llevan a ser maga, hacen que la historia tenga una dimensión totalmente distinta, totalmente diferente, con una potencialidad increíble. Ya no solamente te estás quedando en la historia por Riften o por su historia amorosa con Maxi, sino por ver el desarrollo de Maxi, por ver qué es lo que le pasa a Maxi. Y al final terminas queriendo a estos personajes como si fueran parte de tu familia, literal.
Y esto solamente hablando de los personajes principales, porque cuando nos ponemos también a pensar un poquito en los personajes no tan principales o secundarios, por así decirlo, que acompañan a estos dos personajes principales, vemos también personajes que tienen una capacidad de engancharnos increíble. Porque Ruth está ahí como mago de los caballeros Rendragon y Ruth tiene una personalidad también súper marcada y súper divertida. Tenemos a Evaron también, que es el más divertido de los caballeros sin duda. Luego tenemos los conflictos con Ursulín Ricaido. Tenemos también a los acompañantes de... Vamos, a los aprendices de caballero. Tenemos ahí a Jurition, que le haremos vídeo dentro de poco. Luego, posteriormente, vamos a ver también otros personajes dentro de otras órdenes de caballería que también tienen una importancia increíble a nivel de lo que se nos cuenta de ellos y de las ganas que tenemos de saber más de ellos, como por ejemplo puede ser el caso de Aren o el caso de León. Creo que hay una potencialidad que Suzy Kim vio muy, muy bien, de que todos los personajes enganchasen. ¿Por qué? Porque todos los personajes son naturales en sí mismos y todos los personajes tienen su lugar dentro de la historia y su importancia dentro de la historia. Y no hay ni uno que no sea importante. Otra cosa es que Suzy Kim no nos hable tanto de ellos. Pero la realidad es que todos los personajes en esta historia tienen muchísima importancia. Y tú puedes pensar que a lo mejor el rey Reuben es así como un secundario tal, que no, pero realmente Suzy Kim podría perfectamente escribir una novela solamente de la historia del rey Reuben y nos la leeríamos entera porque el rey Reuben también es súper interesante. O de la princesa Agnes, o de León, por supuesto, ya le hemos mencionado, o de Aren, o de Jurition. ¿Por qué no ver la historia desde el punto de vista de Jurition? Porque en el momento en el que Suzy Kim nos puso el punto de vista de Riften y nos hizo algunos puntos de vista por ahí distintos, hizo que esto explotase más todavía, porque ya no solamente sabíamos el punto de vista de Maxi, que más o menos es el hilo conductor o la persona por la cual estamos viendo la historia. A través de los ojos de Maxi vemos la historia, sino que ya vemos la historia a través de los ojos de otros. Y sabíamos cómo Maxi había reaccionado a Riften al principio, pero no sabíamos cómo Riften se sentía ante las reacciones de Maxi al principio. Y esto nos lo dio Suzy Kim en el punto de vista de Riften. Y esto hace que la historia tenga una tridimensionalidad más todavía. Y seguimos hablando de manera de escribir, ¿no? Porque esto en el fondo también es parte de la magia de Suzy Kim. Pero a nivel narrativo también tenemos grandes momentos, porque no solamente tenemos momentos, como decimos, románticos o momentos de guerra, también tenemos un romance que va más allá. Porque sí, tú puedes tener unos momentos románticos por aquí y por allá, los personajes pueden estar juntos y tener un reencuentro súper bonito, pero vamos a hablar realmente del romance de esta historia que va más allá de un romance típico. Porque estamos hablando de dos personajes que están rotos, y esto rara vez se ve, o por lo menos yo no lo había visto tanto en novelas, ver dos personajes que están tan rotos, que han sido obligados a estar juntos, básicamente, aunque uno de ellos, Riften en este caso, estaba ya enamorado de Maxi, pero esto no se lo va a decir nunca, y nunca se lo dice en la historia, que él ya estaba enamorado de antes de casarse. Y les vemos cómo manejan su rotura, y cómo tratan de hacerse bien el uno al otro y cómo la cagan y cómo los conflictos que se generan entre ellos son reales, totalmente reales, o sea, porque realmente si nos hubiéramos encontrado cualquiera en una situación parecida a la de Riften o a la de Maxi, probablemente nos hubiéramos sentido de la misma manera. Es totalmente real lo que pasa entre ellos. Y aparte, los momentos que tenemos no se van a quedar solamente en besitos y abracitos y cositas así, que suele ser también la tónica en algunas novelas y en algunos webtoon y demás. No, vamos a tener momentos de intimidad serios, que van más allá de lo que es el acto puro de la intimidad, sino que van más allá y conectan el lado emocional. Que esto es algo que las mujeres solemos hacer muy bien también. Y que cuando escribimos romance a las mujeres, lo escribimos precisamente bien porque nosotras sabemos conectar lo físico con lo emocional.
y sabemos decir las dos partes. Pero ¿qué pasa cuando el hombre, en caso de esta historia, es tan emocional como es Riftan? Porque Riftan, pese a que no lo demuestra exteriormente con su cara, como bien decía Maxi al principio, que le daba miedo porque su cara era siempre la misma y le daba miedo básicamente, pero Riftan en el fondo es una persona muy emocional, muy vulnerable y que tiene una sensibilidad increíble, ¿no? Entonces el hecho de ver este personaje que tiene esa sensibilidad y que se rompe con Maxi cuando se tiene que romper y que es capaz de transmitirnos tantísimas emociones es otra de las razones por las cuales esta historia es tan adictiva, porque te enganchas tanto a su emocionalidad, a la emocionalidad de Maxi, como a la emocionalidad de Riftan. Y te enganchas a los dos y quieres que los dos estén bien, a pesar que a veces quieres matar a Riftan un poco porque su manera de actuar a veces dan ganas de matarle. Y a pesar de que todas fuimos Maxi en ese momento en el que Maxi le empieza a lanzar piñas a la cara, porque sí, todas fuimos Maxi ahí, pero básicamente quieres que estos dos personajes acaben bien y acaben juntos, porque no hay duda de que se vuelven mejor gracias a su relación, que evolucionan gracias a la relación que tienen entre ellos, y pese a que a veces es necesario separarlos y que van a tener una separación muy larga de 3 años para ser capaces de evolucionar cada uno como le corresponde, son personajes que están destinados a estar juntos y está clarísimo, ¿no? Pero bueno, pasando de la relación también, que es otro punto muy importante, vamos a pasar de nuevo, vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de la magia dentro de esta historia. Porque normalmente cuando vemos los poderes mágicos en muchos universos dentro de la literatura, se han dado muchísimas historias de personas con poderes mágicos. Pero esta historia lo lleva un poquito más allá. No nos íbamos a quedar simplemente con que Ruth tuviera poderes o con que Maxi tuviera poderes. Vamos a darle... Esto es lo que debió pensar Tsuji Kim. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Porque muchas veces a lo largo de las historias de estas de fantasía vemos que sí, los personajes tienen magia, vale, pero no les pasa nada. Pueden dar magia, pueden hacer magia y ya está, ¿no? Son como los magos, se quedan en la retaguardia y lanzan por ahí sus bolas de fuego y ahí se quedó. No, en este caso tenemos una magia que tiene este problema añadido de que si tú usas demasiada, te vas a quedar sin mana. Si te quedas sin mana, te quedas sin vida, literalmente. Y ligamos la vida al mana y cómo realmente están usando fuerzas de la naturaleza que están pasando por su propia energía, y que realmente usar magia es un proceso complicado que requiere de mucho estudio. Porque claro, pese a que todo el mundo puede tener aptitudes para la magia si se entrena dentro de este universo, también hay que estudiar, con lo cual le vamos a dar también otra vuelta de tuerca, porque vamos a dar toda esta historia que hay dentro de la Torre de los Magos y toda esta dimensión de cómo estudian los magos, cuál es la formación que tienen y qué papel juegan los magos dentro de esta historia, que de paso vamos a darle una importancia con una relevancia muy muy grande, y además va a ser el motivo por el cual las mujeres pueden tener ciertas libertades en este universo, porque recordemos, esto es fantasía medieval, y además también sabemos que dentro de la fantasía medieval en esta historia, las mujeres, igual que en cualquier época medieval de Europa, eran un cero a la izquierda, que no pertenecían más que a los hombres de la familia o a la familia en la que hubiesen nacido. Ellas pertenecían a su familia cuando nacían y en el momento en el que se casaban pertenecían al marido. Si las maltrataba o no, daba igual, porque era lo que les tocaba y básicamente eran sumisas, anegadas a los designios del marido que le pudiera tocar o a lo que les pudieran pedir que hicieran. Era lo que tenían que hacer, eran un cero a la izquierda. Sin embargo, aquí, si ponemos a gente a tener poderes mágicos y también son mujeres, automáticamente las mujeres reciben su libertad y son tratadas dentro de la batalla exactamente igual que los hombres, con lo cual tenemos también aquí el tema de la igualdad por tus aptitudes, lo cual también es un tema muy interesante. Y no digo esto por ponerme aquí feminista, ni muchísimo menos, sino para hablaros de otra vuelta de tuerca de la historia y cómo Tsuji Kim se ventila absolutamente todo lo que tiene que ver con una mujer débil o sumisa
porque recordemos que Maxi nos venía con este tartamudeo, que también es otro de los puntos fuertes de por qué esta novela es tan adictiva. Tú quieres que Maxi termine con su tartamudeo, que termine con el problema que tiene de autoestima. Pero más allá de eso, la historia también es adictiva, precisamente porque ¿por qué Maxi es tartamuda? Y Maxi es tartamuda por la vida de mierda, básicamente, que ha llevado dentro del castillo de su padre, donde su padre la maltrataba. Y también vemos aquí toda la historia que hace que también conectemos más con Maxi y que no queramos verla cerca de su padre nunca jamás, sobre todo sabiendo el maltrato psicológico al cual había estado sometida esta pobre mujer. Esto también es otro tema que va a estar presente a lo largo de toda la historia también, porque hasta el final la sombra del padre de Maxi va a estar presente. Y esto es algo que también le da otra tridimensionalidad distinta a las novelas. Incluso también podemos hablar de la tridimensionalidad que tiene el personaje de Riftan con todo lo que sufrió durante su infancia y todo lo que vemos que le pasa a Riftan, que también es otro punto importante. O sea, y luego tenemos también toda esta trama de las campañas, de se van de viaje, entre comillas, los personajes para solucionar problemas, para solucionar guerras. Vamos a tener unos conflictos bélicos expuestos de una manera brutal. Y además de trasfondo un conflicto político con unos poderes muy determinados, pero dentro de esos poderes también vemos las discrepancias y los problemas que hay dentro de todos los, no sé cómo decirlo, los rulers, los que llevan las cabecillas de todo este mundo, ¿no? O sea, a nivel de reyes, de duques, de órdenes de caballería, de magos, de iglesia, de todo. O sea, realmente es un mundo con una extensión brutal y que realmente Suzy Kim no se dejó nada sin explotar. Bueno, quizá al final de la segunda temporada, ya lo veremos cuando leamos ese tomo bien traducido y demás, pero quizá hubo alguna parte durante la segunda temporada que sí que podía haber explicado un poquito más y que yo espero que con la traducción oficial y con el libro oficial nos añadan más información de la que tenemos. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto es que hace que la historia sea redonda y que si no te gusta mucho el romance te termines enganchando por la historia de las guerras. Y si no te gusta mucho la guerra pero te gusta la magia, te enganchas por la magia. Y si no te gusta la magia, te enganchas por otra cosa, por los monstruos, por lo que sea. Porque es que al final quieres, o sea, aunque no quieras, terminas metido dentro del mundo, terminas soñando con este mundo incluso, o sea, terminas durmiendo y te levantas pensando en este universo de Debajo del Roble, porque hablando de Debajo del Roble, también tenemos leyendas dentro de esta historia. Por si no había suficientes razones por las cuales esta historia era adictiva, pues también tenemos la leyenda del roble o de Rosenwigru y todo lo que implica dentro de la historia, aunque si bien es cierto que esa parte Suzy Kim no la terminó de cerrar exactamente, y cierto es que en alguna entrevista Suzy Kim dijo que tampoco quería desarrollarla excesivamente porque quería más bien que fuese en función del lector que pensase lo que quisiera pensar, aunque yo creo claramente que Rosenwigru, la reencarnación de Rosenwigru es claramente Riftan, aunque hubieran escogido a otros caballeros, realmente es Riftan, y que realmente el hada de esta historia es Maxi, claramente, que aparte, por si no había suficientes motivos ya, tenemos también toda la historia del Imperio Roem por detrás, por si acaso quedaba algo más que decir, que también es súper interesante y que estaría súper bien saber más sobre los antepasados de Maxi, del Imperio Roem. En cualquier caso, o sea, es que esta historia, una vez te metes, es que tienes tantas cosas que pensar, o sea, tantas cosas que realmente están siendo importantes a la vez, tanto contenido realmente, y cuando acabas quieres más, pero quieres más porque te han metido, o sea, Suzy Kim te ha metido en este universo y tú ya formas parte de él. Esta es la magia de Debajo del Roble. Consiguen hacerte creer que formas parte de este universo, que eres uno más.
O sea, la manera que tiene de introducirnos en esta novela, de verdad, por lo menos para mí, fue sentirme una más, un personaje más, quizá un observador más dentro de la historia y dentro de todo, o sea, dentro de todo el conglomerado de personajes que hay aquí y te posicionas de parte de uno y del otro y tienes opiniones distintas de uno y del otro y se genera esta magia, ¿no? Esta magia de que solamente consigue de la literatura, porque puedes ver una serie de televisión, puedes leer un manga, pero la realidad es que, bajo mi punto de vista, y esto decirme si pensáis lo mismo que yo, un libro, así luego lo veas representado y tengamos, ojalá, el día de mañana anime o una serie de personas reales o una película, lo que sea, a pesar de que podamos tener eso, la realidad es que lo que te lleva a la literatura, cómo juega con tu mente y con las imágenes que tú tienes dentro de tu mente, es que es algo que solamente la literatura puede conseguir. No sé qué pensaréis vosotros al respecto, pero a mí me parece que esa es la magia de la literatura y este libro lo hace estupendamente. Y bueno, creo que no me quedo... no me dejo nada, creo. Llevamos 41 minutos de vídeo, Jesús. Yo había dicho que este vídeo potencialmente iba a ser largo. Me lo había dicho antes de grabarlo. Y este vídeo va a ser potencialmente largo. Y sí, al final ha sido bastante larguito. Espero que os guste, espero que os haya acompañado un poquito vuestra día, vuestra tarde, vuestra noche. Ya me dejáis en comentarios qué os parece. Si os sigue gustando escuchar a Majo tantísimo tiempo. Si no, si queréis que os haga vídeos más cortos. Decidme también en comentarios si queréis que os haga vídeos de algún drama que me gusta, que os puedo recomendar. Si queréis que os haga vídeo de algún tema más en concreto, no solamente de esta novela o de otras, sino si queréis que os hable de alguna cosita más, ya sabéis que yo hago lo que me digáis. Y algunas veces incluso me saco estos vídeos debajo de la manga porque son cositas que quería hablar y que quería comentaros. Dejádmelo todo en comentarios. Y bueno, chicos, espero que tengáis una muy buena semana que entra. Aquí ya casi, bueno, quedan unas horitas para el lunes. Pero bueno, ya va a empezar la semana, socorro. Ya va a empezar el trabajo. Espero poderos grabar un vídeo también esta semana, poder tener vídeo también el miércoles o el jueves. El domingo que viene no sé si me va a dar tiempo a hacer vídeo, ya os lo adelanto. Porque sigo teniendo a mi marido en Venezuela. Mi marido no vuelve hasta dentro de 2 semanas. Bueno, queda menos de 2 semanas. Vuelve el martes de la siguiente semana, no de la que viene, sino de la siguiente. Pero probablemente el fin de semana que viene tenga visita de mi familia. Y si esto sucede, pues a lo mejor no me da tiempo a grabaros o no puedo grabaros vídeo. Pero bueno, si no pudiese, os lo recompensaré en las sucesivas semanas. Y en cualquier caso, chicos, de verdad, espero que lo paséis muy bien esta semana, que tengáis una semana increíble. Nos vemos prontito. Cuidaos mucho. La salud es lo más importante, ya lo sabéis. Y hasta el nuevo vídeo. Chao.